desde el cielo se escucha una voz que clama en el desierto. Voz que clama en el desierto. La bendición de Dios sea sobre todas sus vidas, sobre todas las personas que hoy hacen clic a Serie 47. Así que también te invito a que tú te puedas suscribir y que le dé clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los temas tan importantes que vamos a tratar. Hoy tenemos el tema de la religión. Un tema que realmente necesitamos conocer para poder conocer a Dios. Fíjense qué interesante. La religión es un tema donde muchas personas se han perdido, porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros no tenemos religión. Dios no tiene religión. Si tú me preguntaras a mí, ¿cuál es tu religión? Yo te diría fácilmente, yo no tengo religión. O posiblemente te diría que yo soy de la misma religión de Jesucristo. ¿Acaso Jesús tiene alguna religión? Si Jesús tiene alguna religión, entonces yo sería de esa religión. Pero hoy vamos a desarrollar un poquito más el tema con fundamento de la Escritura. A ver qué dice la Escritura acerca de la religión. Y hay algunos puntos importantes, por ejemplo, como lo que dice en 1 Corintios capítulo 1. Dios nos llama a ser uno. Dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todas las mismas cosas, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, que por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefa, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Yo quiero que usted entienda, querido hermano, esto está en la Escritura. Esto no es algo que yo me lo estoy inventando o que es mi parecer. Y hemos programado que todo lo que se hable en este canal sea palabra de Dios y no palabra de los hombres. Mucha gente te dice, no, porque yo soy católico, no, porque yo soy evangélico, yo soy mormón, yo soy bautista. Y aquel tiempo donde Pablo le hablaba a las personas es lo mismo que hoy en día estamos viviendo. Las divisiones a Dios no le gusta. De hecho, una de las últimas oraciones que hizo Jesús fue pidiéndole al Padre que nosotros seamos uno. Fíjense que aquí en el versículo 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermano mío, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. A Dios no le gusta la contienda, a Dios no le gustan las divisiones. Esto es el apóstol Pablo que le está hablando en aquel tiempo. Imagínense, ahora es que esto más se ve en el día de nosotros, que hay contienda porque nos queremos identificar por una religión específica. Y dice el versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Apolo. ¿Cuántos de nosotros dice, bueno, yo soy evangélico, cristiano, o quizá otros dicen, yo soy católico? Esto es lo mismo que en el día de hoy estamos viviendo, lo mismo que Pablo estaba corrigiendo en aquel tiempo. Y dice el versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros?
Cristo no está dividido, Cristo es uno. Dice la palabra de Dios que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. Jesucristo es el único que nos acerca al Padre. Y dice Pablo, yo ruego, pues hermanos, en el versículo 10 dice, yo ruego hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Yo no sé, a mí me ha pasado en muchísimas ocasiones donde yo invito a alguien a nuestra congregación y dice, no, pero es que yo soy testigo de Jehová, o no, es que yo soy católico. Pero yo en ningún momento le he dicho que yo soy contrario al Dios que ellos buscan, al Dios que ellos tratan de conocer, al Dios que ellos están leyendo en las Escrituras. ¿Por qué tenemos nosotros que dividirnos? Hoy, este tema de la religión, yo espero que traiga luz a tu vida, que pueda orientarte a conocer más a Dios. Y quiero que ustedes sepan lo que dice en las Escrituras, en Corintios, Primera de Corintios, en las Escrituras nos habla acerca de el buen samaritano. En Primera de Corintios dice lo siguiente, el versículo 25, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, haciéndole una historia, le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Fíjense, un sacerdote. Luego dice, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día a partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídemele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús le dice, ¿quién pues de estos 3 te parece fue el prójimo de aquel de que cayó en manos de ladrones? Es sumamente interesante cómo Jesús, hablándole a esta persona que queriendo agradar a Dios, la primera cosa que nosotros tenemos que hacer es amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Pero este hombre al parecer era un religioso. ¿Por qué? Porque Jesús le hace una historia del buen samaritano. Fíjense, dice que más arriba en las Escrituras dice que pasó un sacerdote, dice que pasó un levita, dice que pasó un levita, lo vieron y siguieron su camino. Aquí en el versículo 31 específicamente dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Me llama mucho la atención
que los que lo vieron eran sacerdotes y levitas. Me da a conocer que estas personas posiblemente ellos iban a la iglesia. Posiblemente en ese momento se dirigían a la iglesia. Un levita y un sacerdote. Quizá el sacerdote iba a predicar, el levita iba a cantar en su iglesia. Pero muchas personas creen que para Dios es más agradable dedicarle el tiempo y todas sus fuerzas a la iglesia, y olvidándonos de nuestro prójimo, creen que estamos agradando a Dios. Muchas veces con buenas intenciones, porque pensamos, bueno, Dios para mí está en primer lugar. Y no puedo detenerme a cuidar de esta persona porque necesito ir a agradar a Dios. Jesús está haciendo esa historia y está hablando acerca de la religiosidad. Usted puede orar mucho, usted puede leer mucho la palabra, usted puede incluso no faltar a su iglesia sin fallar. Llueve, truene o ventee, si usted está allí, cree que está agradando a Dios. Pero si usted no ama a tu hermano, ¿y quién es tu hermano? Tu hermano es el que está en la iglesia solamente. Tu hermano es el de tu casa, el de tu familia. Jesús dijo aquí, tu hermano es todo aquel, tu prójimo es todo aquel que necesite algo, no importa si tú lo conoces o no lo conoces. Hemos entrado en una etapa religiosa tan grande que por querer agradar a Dios nos alejamos de Dios. Y de esto se trata este tema, de que nosotros podamos conocer quién es que realmente agrada a Dios. Para Dios las religiones no existen. Para mí, la religión es el ministerio de Satanás. Quizás es un poquito fuerte lo que tú estás escuchando, pero la religión son cosas inventadas por el hombre con la idea de querer llegar a Dios, pero en vez de llegar a Dios lo que hacen es, o más bien que hacemos, es que nos alejamos totalmente de Dios. El espíritu de religiosidad es un espíritu fatal, muy peligroso, porque precisamente a quienes más atacan son a las personas que quieren agradar a Dios, que quieren acercarse a Dios de una u otra manera. Cuando tú quieres condenar a una persona porque no está haciendo lo que tú entiendes que debe de hacer, o quizá lo que tú haces, entonces tú te estás convirtiendo en una persona religiosa. ¿Vivió Jesús esos tipos de personas en su tiempo? Claro que sí. Y vamos a ver qué dice en las Escrituras. Desde el cielo se escucha una voz. Vemos a un grupo de religiosos queriendo agradar a Dios, y tenían a Jesús al frente, y ellos decían que ellos sí eran hijos de Dios y Jesús no. Y Jesús le decía literalmente, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y ellos decían, no, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Pero Jesús le dijo, no, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Así que vamos a verlo en la Escritura. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjense, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Les respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús les respondió, de cierto os te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído
cerca de vuestro padre. Soy de vuestro padre el diablo. Respondieron y le dijeron, vuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, a la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. Es interesante lo que dice en la primera página, donde Jesús hace un debate con ellos y ellos entienden que son hijos de Abraham, y Jesús le dice literalmente, no, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque lo que ustedes quieren hacer conmigo es matarme. Si ustedes fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham ustedes habéis o queréis hacer o haber hecho. Hermano, yo te quiero decir algo con respecto a esta palabra, y es que ellos se sentían más cristianos que el mismo Jesús. Cuando una persona cree ser más cristiano que todo el mundo, está cometiendo el error más grande que ha podido existir en toda la historia. Jesús habla con ellos y le explica, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo queréis hacer, matar. Muchos religiosos hoy en día quieren agradar de una manera tan grande a Dios, que si hay una persona, por ejemplo, están los religiosos, que tú no te puedes vestir con un jean, que tú no te puedes vestir con un estuendo hermoso que te pueda dar más hermosura a tu cuerpo, que la mujer no se puede poner un pantalón, etcétera, etcétera, cosas que Dios en ningún momento la pone como un estándar para agradar a Dios. Sin embargo, las religiones te ponen dogmas que son conocidas como cosas puestas por el hombre con la idea de agradar a Dios. Estos hombres, los judíos, dice la palabra, que habían creído en él, creían ser hijos de Abraham. Sin embargo, Jesús les decía, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Es muy delicado este tema, porque precisamente ataca más a aquellos que quieren agradar a Dios, que están yendo a la iglesia, que están buscando acercarse a Dios para conectarse con Dios. Y precisamente ellos fueron los que llevaron a Jesús a la cruz. Ellos fueron los que crucificaron a la cruz, porque Jesús hablaba la verdad. Jesús hablaba la palabra de Dios, la palabra de su Padre, una palabra de amor, una palabra de misericordia, una palabra de restauración. En iglesia, en lugares donde creen agradar a Dios y no te restauran, no te hablan con amor, no te hablan la palabra de Dios, realmente Dios no habita en ese lugar. Dios habita en el amor, Dios habita en la misericordia. Quizá hay temas, por ejemplo, como los adventistas que guardan el sábado. La palabra de Dios nos enseña que si para Dios lo hacen, pues qué bueno. No debemos de contender en estos temas, sino edificarnos unos con otros, llenarnos del amor de Dios y que podamos tener el mismo lenguaje. Jesús no quiere que nosotros tengamos divisiones. De hecho,
esta fue la última oración que Jesús hizo. Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea en ti. Este mundo se está perdiendo, este mundo cada día más se pone más difícil. Sin embargo, ¿cómo la gente puede querer conocer a Dios si en el mismo pueblo de Dios, si en las mismas personas que se llaman ser creyentes, hay divisiones, hay contienda, hay desamor? Yo creo que es tiempo de que nosotros podamos entender las Escrituras, que nosotros podamos entender a Dios. Dios es un Dios de amor, Dios no es un Dios religioso. Tú no tienes que ayunar 50 veces al día, orar 70,000 veces para creerte una persona santa o creerte que estás más cerca que los demás. En una ocasión habían 2 personas orando delante de Dios. Uno decía, Señor, perdóname, ten misericordia de mí, perdóname por todos mis pecados. El otro que estaba al lado decía, Señor, gracias, porque yo no peco y yo no soy como este que está a mi lado, que es pecador. Gracias, Señor, porque yo no soy pecador. Y la palabra nos enseña cuál de los dos ustedes creen que salió justificado delante de Dios. Todos nosotros cometemos errores, todos nosotros tenemos debilidades. Si hay una persona que porque cree que predica, porque cree que ora, porque cree que va a la iglesia, cree que no ha pecado, ese es el primer pecado que está cometiendo. Ha errado, ha mentido, porque todos de una u otra manera al fin pecamos. Y Dios quiere restaurar nuestra vida, Dios quiere levantarnos. Pero el espíritu de religiosidad, esa religión, muchas veces en vez de acercarnos a Dios, lo que hace es que nos aleja. Yo comparto con todas las personas, no importa de cualquier religión sea, siempre y cuando estemos hablando el lenguaje de la Escritura, de la palabra de Dios, vamos a estar hablando el mismo tema, en el mismo vínculo, en el mismo amor. Y estamos llamados para eso, para levantarnos unos con otros. Así que yo te pido que te mantengas siempre en este canal, que si no lo hiciste al principio, entonces hazlo ahora. Suscríbete, dale clic a la campanita y espera nuestro siguiente tema, que de seguro que estará tan bueno como estuvo este. Dios te bendiga y espero que la misericordia de Dios te alcance a ti y a mí también. Voz que clama en el desierto.